Porque si nosotros abrimos un cerebro antes de 1950, nosotros lo teníamos en la mano, yo les podía decir a mis alumnos, fíjense que aquí está el cerebro y aquí radican las emociones, el pensamiento, la conducta, la moral, sus intenciones, su ética, lo que sea, está dentro. Y si me preguntaba un alumno, ¿dónde está, doctor? Yo decía, ¿quién sabe dónde diablos está? Pero está aquí en este órgano que se llama cerebro. Y es hasta después de 1950 que tenemos la tecnología, por ejemplo, ingeniería electrónica, ingeniería molecular, ingeniería genética, que entonces ya podemos entender al cerebro cómo funciona desde sus principios y su relación psicosocial. ¿Por qué algunas personas tienen más sensibilidad para presentar un trastorno mental? ¿Y por qué hay gentes que pueden tener situaciones muy complejas y no desarrollar el trastorno mental? Porque también hay una carga hereditaria. Que si yo tengo una familia que más o menos sabe manejar sus emociones y esa familia tiene riesgo de ser ansiosos, pues por un lado está la carga genética, pero si saben conductual y psicológicamente manejarlo, pues me van a hacer un paro. Pero si conductualmente y psicológicamente no lo saben manejar y además traigo la carga a ser ansioso, pues se juntan las dos, un poco como dicen, se juntan el hambre con las ganas de comer. Y entonces, pues a ratos ya tenemos una familia que no maneja emociones, que a lo mejor le expresa mucho, y a lo mejor puedo tener una mamá violenta, o un papá consumidor de alcohol o drogas, o una mamá neurótica, que ya en psiquiatría no manejamos mucho de la neurosis, pero digamos que una mamá con problemas emocionales y un papá que a lo mejor se está automedicando con alcohol, pues seguramente los hijos van a generar estos problemas emocionales desde chiquitos, pero muchas veces no son atendidos y no son vistos hasta la edad adulta. Cabe señalar que más o menos el 60-70% de los padecimientos psiquiátricos empiezan en la infancia y no es hasta la vida adulta que nos hacemos darnos cuenta. Y según las estadísticas, un paciente pasa en México más o menos desde 8 hasta 16 años, desde que se enferma hasta que encuentra el tratamiento adecuado. Porque precisamente, como decía la colega, visitan primero pues que al brujo, al chamán, al geriatra, al nutriólogo, al gastroenterólogo, a la comadre, a la vecina, a la que lava ropas, a la que atiende. Y al último es el psicólogo. Y el último de los últimos es el psiquiatra, porque sí, está loco. Entonces, pues normalmente, y ese es el prejuicio. Otro asunto es el prejuicio, que cargamos lo que se llama estigma. Lo pueden buscar en la Organización Mundial de la Salud. Hay muchos estudios a nivel mundial de estigma. Y dicen que entonces hay mucho prejuicio para acercarse a los servicios de salud. Y más en mujeres. Y si la mujer también consume drogas y alcohol, pues el estigma es más fuerte y entonces tardan más en recibir atención. Entonces, porque no es raro escuchar de que pues es que el psicólogo y el psiquiatra están tan locos que por eso estudiaron psicología y psiquiatría. Ellos mismos están mal. Entonces ya desde ahí empezamos mal. Hay prejuicios sobre los medicamentos, sobre la terapia, sobre ir a visitar a los profesionales de salud mental. Y pues esto también retrasa los diagnósticos y los tratamientos. Incluso he escuchado pacientes que ya van a tratamiento, incluso se sienten bien. Pero como la comadre le dijo que es malo ir al psicólogo y tomar medicamentos, luego llegan todos angustiados. Es que me dijo la comadre que no debo de ir porque está mal y que es la psicóloga y que me va a poner a pelear y que no sé qué y que me va a controlar la mente y que los medicamentos me van a hacer adicto. Y yo les pregunto, digo, oye, ¿su comadre cuántos pacientes ha visto? No, pues ninguno, doctor. ¿Cuántos libros ha leído? Pues ninguno, doctor. ¿Y ha atendido a algún paciente? No. ¿Y a qué se dedica? Es pastelera. Entonces parece de broma, pero es historia real. Entonces, un poco que estos programas creo que nos sirven mucho como para darnos cuenta de que pues los padecimientos emocionales pues son de todos. Es como tener gripe o diarrea, pues a qué ser humano no le da gripe o diarrea. Y pues un problema emocional, si tenemos emociones, a cualquiera nos puede dar. Y por eso, por el encierro y que ya venía un problema de salud mental, ya más o menos calculado desde 2005, lo que hizo la pandemia fue explotarlo. Incluso hay desabasto o los servicios de salud están sobrepasados en salud mental en todo el planeta. Rosario, nos decía algo el doctor ahorita que final de cuentas tiene un inicio este problema. Sí. Nos hablabas de esa infancia. Así es. Esa infancia que a lo mejor no fue lo que tú esperabas en un seno familiar. Quisiera que nos hablaras de ello para que pudiéramos entrar dónde nace esta problemática contigo. Sí, por supuesto. En el proceso de mi entorno familiar, desde mi infancia, ahí pude encontrar que efectivamente yo padecí de niña este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque al tener una mamá con esta enfermedad de la neurosis, detonaba un temperamento bastante amplio, ¿no? Bastante fuerte. Entonces, con un grito, con un regaño, ¿qué pasaba conmigo? Pues inmediatamente yo saltaba de miedo y eso a mí me ocasionaba mucha ansiedad. Me empezaban a hormiguear las manos. Desarrollé el comerme las uñas. Muchos años duré
con ese problema de comerme las uñas. Desde chiquita empecé a hacerlo. Entonces, desde ahí y así, mi infancia se vio afectada por este problema de ansiedad y más que nada, cuando ya entré en etapas de adolescencia y de adultez, ahí fue cuando pues, también desde la infancia estuve arrastrando este tipo de trastorno. Eso es lo que te puedo decir. Tere, acabamos de escuchar una relatoría que obviamente la escuchas constantemente en el consultorio, ¿no? Sí. O sea, de esa infancia que de repente trastoca toda la vida, porque lo decía el doctor hace un momento, lo decías tú, final de cuentas no se puede vivir cargando un costal de emociones y un costal de problemas mentales. Tere, ¿qué pasa con esas personas que deberían de ser atacadas de la infancia y que de repente los padres no tenemos esa capacidad de ver este ejemplo que estamos escuchando, que lo evitamos y lo evadimos porque pensamos que vamos a tener como a un hijito que está mal mentalmente y la gente nos va a criticar por ser atendidos? ¿Qué recomendación nos haces y qué puedes comentar respecto a lo que acabamos de escuchar? Mira, mi recomendación para los padres de familia es que escuchen a sus hijos, ¿sí? Eso es muy importante. Quiero comentarte que yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada. Y cuando yo era niña, desde niña padezco ansiedad, y yo iba y le comentaba a mi mamá lo que me pasaba y cómo me sentía y etcétera, ¿no? Y ella me decía, las niñas de 9 años no pueden estar nerviosas, por ejemplo, ¿no? Eso es invalidar, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Pasaron los años y hasta que un día explotó ya en un trastorno, a los 38 años también, igual que Chayo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una baja calidad de vida cuando hay ansiedad, ¿sí? Y se pueden pasar muchos años. Decía Carlos que hasta 16 años en promedio, ¿no? Son muchísimos años para una deteriorada calidad de vida. Entonces es importante hablar de esto, promover esto. Estar ansioso no tiene que ver con estar loco, ¿sí? Tiene que ver es una enfermedad que puede al principio manejarse terapéuticamente y valorar si se necesita ayuda psiquiátrica y si se necesita dar ayuda psiquiátrica, ¿sí? Para que no avance. La ansiedad, si no se atiende, avanza, ¿sí? Y de una persona que está sintiendo los primeros síntomas y etcétera, puede pasar a ser un trastorno de ansiedad, de los que hay varios, ¿no? Entonces, me gustaría comentar, si me lo permites, cuáles son los disparadores de la ansiedad, ¿sí? Adelante, Tere, adelante. Que eso me parece muy importante. Las fantasías catastróficas, ¿sí? Pensamientos referentes a que algo malo va a pasar en un futuro y está sucediendo en un lugar está sucediendo en un lugar que no es ¿sí? A mí se me hace que el próximo año va a haber otra pandemia. Eso es catastrófico totalmente, ¿sí? O que fuera de aquí está ocurriendo un accidente a mis hijos, ¿no? Pues claro que me detona ansiedad, ¿no? Entonces, la persona debe preguntarse qué es lo único que está pasando aquí y ahora, ¿sí? Aquí y ahora lo único que está pasando es que estamos nosotros conversando sobre este tema de ansiedad, que es tan importante, y fuera de aquí yo no sé qué pueda estar pasando. Mucho menos puedo saber qué va a pasar mañana o el año que viene. Sería como el no poder controlar lo externo, ¿no? Sí. O sea, es el hoy y el ahora, nada más. Así es, y no generar fantasías catastróficas. Si pensamos en un futuro, podemos pensar en un futuro agradable, ¿no? Pero muchas personas, y esto es por la manera como hemos sido educados, generamos fantasías catastróficas de que algo malo va a pasar, ¿sí? Desde que somos unos niños, si te subes a ese sillón, te vas a caer y te vas a pegar. Caray, si se sube al sillón, a lo mejor se divierte, ¿no?
no se va a caer y se va a pegar a fuerza. Eso ya es generar una fantasía catastrófica. Otro disparador de la ansiedad son los asuntos inconclusos. Situaciones importantes no terminadas y que se siguen haciendo presentes. No importa si se me olvidó cerrar la pasta de dientes. Es un asunto inconcluso sin importancia alguna. Pero si hay cosas que yo no le dije a mi padre y que ya murió y que eran muy importantes, eso es un asunto inconcluso importante. Y eso lo puedo trabajar, ¿sí? Aunque ya esté muerto. Y lo puedo trabajar en terapia. La tercera, autoexigencia disfuncional, que es diferente de la disciplina. La disciplina es una autoexigencia funcional. Si no tuviéramos disciplina, no tendríamos logros. Pero hay una delgada línea para las personas con ansiedad en que pasamos a la autoexigencia disfuncional. Generalmente fuimos educados con lo que haces no es suficiente, ¿sí? Y aunque me esfuerce y aunque haga más y aunque me siguen diciendo, lo podrías hacer mejor, ¿eh? Entonces, esa se convierte en una autoexigencia disfuncional. ¿Qué pasa? Que cuando yo soy ya adolescente o adulto, me lo digo yo, ¿sí? Lo que hago no está siendo suficiente. Entonces, nunca es suficiente y eso me causa ansiedad, ¿sí? El cuarto y último, el autosabotaje, es meterse el pie a uno mismo. Ya que estoy a punto de lograr algo, procrastino o no termino. Ejemplos, me gustaría cambiar de trabajo, pero cuando ya tengo la cita para ir a la entrevista, no voy. Me dio miedo, ¿sí? O quiero comenzar a hacer ejercicio porque sé que es sano y etcétera, pero cuando voy, no, me quedé dormida, ¿sí? Eso es el autosabotaje. Son los disparadores de la ansiedad, o sea, seguros, ¿sí? Son 4. Y creo que es importante tomarlos en cuenta. Gracias. Tere, antes que pasemos con el doctor. Sí. En el último punto señalabas que la ansiedad tiene mucha relación con el miedo. Sí. Sí, de hecho, la ansiedad, con el miedo y con la intranquilidad. Es un miedo e intranquilidad excesivas y permanentes, ¿sí? Podemos tener miedo, pues somos seres humanos, ¿no? Pero que permanentemente estemos con miedo y con mucho miedo, ¿no? Pues eso claro que afecta, se convierte en ansiedad. ¿Ok? Doctor, un tema muy importante que señalabas hace unos momentos. La sociedad generalmente dice, bueno, ir al psiquiatra es porque estamos locos, ¿no? Y más cuando tienes que ver a un menor de edad, y más cuando tienes que diagnosticar a un niño de 8, 9, 10, 11 años. Sí. O sea, para la sociedad es así como que, híjole, tiene un hijo que está loquito, ¿no? A lo mejor. Pero hoy vemos un tema, y tú nos lo señalabas puntualmente hace unos momentos, que tiene que ver con la infancia donde se dispara el problema de la ansiedad. Escuchamos ahorita a Rosario narrándonos esa historia. Obviamente hay historias más desgarradoras, hay historias que tienen más problemática. ¿Qué les puedes decir el día de hoy a Rosario y a las personas que no han sido atendidas con ese problema que se detonó en la infancia? Pues pase uno, reforzando lo que dice la colega, la doctora, mire, yo creo que cada quien sabe lo que siente, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo esto porque muchas veces ay, tú no puedes sentir porque eres un chiquito y los chiquitos no tienen ansiedad. Pues eso pues, es invalidación, como dice la doctora. Pero también quiero agarrar este punto para expresarles que lo que uno siente es lo que uno siente. Es decir, yo no tengo útero, entonces a mí no me duele la menstruación cada mes, pero a las mujeres sí. Entonces si llegan al consultorio y me dicen que les duele por la menstruación, yo dijera, ay no, como yo no tengo, a mí no me duele, pues es completamente absurdo e invalidante porque yo ni tengo. Es como si mando a las mujeres a hacer revisión de próstata, ni tienen próstata. O sea, obviamente no van a tener problemas de los hombres que tenemos a veces goteo o tardamos en tener una micción cuando son mayores de 50, 60 años. Eso le pasa a los hombres, no a las mujeres. Entonces es un poco que lo que si yo tengo ansiedad y me siento mal, estoy nervioso, ando triste, pues es obviamente lo que yo siento. A lo mejor el otro no lo siente y invalida porque pues yo no me siento ansioso, pues yo es como no tener hambre, pues yo no tengo hambre, pero el otro puede que lo tenga. Entonces, paso uno es que lo que uno siente es real, ¿no? Ya después vamos a ver si es patológico o no.